es estándar in, no se lo estamos explicitando, es implícito. Es decir, getChar es una especialización de la lectura de caracteres que tiene como parámetro estándar in. Hay una versión de getChar más generalista que se llama fgetC, que tiene un parámetro que indica de qué flujo queremos leer. Pero como es tan común leer el flujo estándar, está getChar. Y putchar es análogo. Putchar tiene, aparte del carácter a escribir, tiene un parámetro implícito, que es el flujo donde va a escribir, que es standard out. Hay una versión de putchar más generalista, se llama fputc, que se le puede indicar el carácter, el flujo donde vamos a leer. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más vimos la clase pasada? Los algoritmos de lectura para recorrer un flujo y lo de conteo de caracteres. Bien, bien. Vimos precedencia, disculpen, o prioridad de operaciones, ¿no? Entonces, vamos a hacer un análisis sobre disculpen, sobre la expresión getChar, ¿sí? Pero vamos a hacerlo más gráficamente hoy. Entonces, acá tenemos una expresión, que es justamente en el... A ver si lo puedo mostrar bien acá. Tenemos una lectura que se asigna a C y esta expresión está dentro del while. Y los paréntesis están alrededor de la asignación, mientras acá no hay paréntesis alrededor de la asignación ni de la comparación, pero sí hay paréntesis alrededor de la comparación. Mi pregunta es, estas tres expresiones, la que está dentro del while y las dos que están acá punteadas, son similares, pero entre sí, ¿cuáles son equivalentes? Esta es la primera, esta es la segunda y esta es la tercera. ¿Cuáles son equivalentes entre sí? La primera y la segunda. Esta es la primera Sí, sí. y esta es la segunda. ¿Son equivalentes realmente? Esta es la primera, fíjense en mi mouse. Esta es la primera y esta es la segunda. Fíjense, acá, ¿cuál es la última operación que se resuelve en la primera? La comparación. La comparación, distinto veo. Bien. Y en la segunda, ¿cuál es la última que se resuelve? La comparación. La asignación de C o La la comparación. asignación. La asignación. Asignación. En el otro que le das un valor a C, un true, un false. Acá, la última Ah, que se hace es la comparación y acá, la última que se hace es la asignación. Y entre la segunda y la tercera, ¿qué diferencia hay? En la última no le das un valor de verdad a C. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre la segunda y la tercera? Entre esta y esta. ninguna. Ninguna. Ahí está. Los paréntesis que están en la segunda, no los de getChar, sino los que envuelven a la asignación, no tienen, pueden dar claridad, pero no cambian la semántica. ¿Ok? Ahora, creo que ustedes lo dijeron, pero el efecto en la primera es que sé qué posibles valores tiene. 0 o 1. En la primera, ¿eh? Un true o false. No. En la primera tiene los valores que retorna getChar. En la primera, perdón. Y en la segunda y en la tercera, sí, es 0 o 1. Bien. Vamos a tratar de graficar eso. A ver, esperen un momento. Si lo puedo mostrar. Esperen un momento, chicos.
Bueno, hay algo que estoy haciendo mal. Voy a intentar de nuevo. Si no, lo dejaremos para después. Bueno, vamos a dejar para después. Esperen que soy un poco cabeza dura. Quiero intentar una vez más, porque va a ser más fácil si lo hacemos así. Bueno, vamos a ver si sale. Vamos a ir por la segunda expresión, que es bastante simple. Y lo que vamos a tratar de hacer juntos es un árbol de expresión. Un árbol de expresión es un árbol que, como todo árbol, tiene una raíz y en los nodos tiene las operaciones. Y en las hojas del árbol tiene los operandos. Entonces, vamos a escribir en el árbol operaciones y operandos. Entonces, fíjense una expresión tan simple como 1 más 2. Ahí está. ¿Qué va a tener en las hojas? Los operandos. ¿Cuáles son los operandos? 1 y 2. Y en la raíz va a tener la suma. Lo podemos hacer por separado esto y hacer, por ejemplo, la suma acá y en las hojas, ¿sí? El 1 también como nodo y el 2 también como nodo. ¿Ok? Hay varias formas de hacer árboles. Yo prefiero usar la analogía con la naturaleza, ¿no? La raíz del árbol abajo y crecer hacia arriba. Entonces, bueno, este es un árbol de operadores. ¿Vieron árboles de expresiones, disculpen, en matemática discreta, en lógica y estructura discreta? ¿Vieron? Sí. Sí. Entonces vamos a hacer un árbol de expresión, pero para la segunda expresión. ¿Sí? La segunda, la que estoy marcando acá. ¿Se nota que estoy marcando, chicos? Sí. Sí. Bueno. Entonces, ¿cuál es la raíz? Es igual. A ver, si deberíamos hacer la primera, como está diciendo vos, debería ser el signo de distinto, ¿no? Abajo del todo estaría distinto, o sea, signo de exclamación igual. Luego de ahí partiríamos E o A ver, F y vamos H. más fácil, vamos más fácil. ¿Cuál es la raíz? Es distinto, o sea, el igual, distinto, sí. El distinto. Bueno, entonces, vamos a tratar de hacerlo. Ahí está, el distinto. El distinto es una operación binaria, unaria o ternaria. ¿Qué significa binaria, unaria o ternaria? La cantidad de operandos que espera. Binario. Es binaria. Entonces, hacia la izquierda crece el árbol para tener que un... E o F o un H. Bien, hasta acá, fácil, ¿no? Feo me está saliendo, pero ustedes van a tener paciencia. Y aparece acá el EOF. Ahora, eso hacia la derecha. Y hacia la izquierda, Vamos a tener getchar, ¿no? ¿cuántas operaciones hay a la izquierda del distinto?
¿Cuáles son las operaciones que están a la izquierda del distinto? Fíjense que estoy graficando lo que está acá abajo, chicos. Esto. Entonces, a la izquierda del distinto, ¿qué operaciones hay? Claro, bueno, no están los paréntesis, sería C igual a getchar, o sea que seguirían igual ahora. A ver, ¿cuáles operaciones hay a la izquierda del distinto? ¿Está ahí una suma, una multiplicación, una subindicación? Claro, Una sí, igualdad tenés. Una asignación, ¿no? No una igualdad de comparación, ¿no? Una asignación. Bien. ¿Hay alguna operación más? No. ¿La función cuenta como operación? La invocación a la función cuenta como invocación. No la declaración, no la definición, sino la invocación de la función cuenta como operación. Sí, es una operación. Bueno, entonces tenemos dos operaciones, la asignación y la invocación. ¿Cuál se resuelve última de esas dos? la asignación. Perfecto. Entonces, ¿qué hago? Entonces ahí iría la asignación. Perfecto. Tendrían otras dos flechas, y ahí sí con el getchar y otra A más. la asignación. ¿Hay duda de que ahí va la asignación? No, creo que no. A la izquierda de la asignación, ¿cuántas operaciones hay? A la izquierda de la asignación, ¿cuántas operaciones hay? Ninguna. Ya es un operando. Así que acá en la hoja, ¿a quién dibujo? Hace. Perfecto. Bueno, ahora sigue la parte difícil. ¿Qué hay a la derecha de la asignación? ¿Cuántas operaciones hay a la derecha de la asignación? ¿Una? Una. ¿Y cuál dijimos que era? Getchar. La invocación. La invocación. La invocación. La invocación. Que se usan los paréntesis para invocar. ¿Y qué opinan? La operación, vamos a la asignación. La asignación es una operación unaria, binaria o ternaria. O enaria. Es binaria la asignación. Y la invocación a una función. La invocación a cualquier función. ¿Qué opinan que es? Es una operación. ¿Qué aridad tiene esa operación? Depende de la función, ¿no es enaria? Va, que necesita. Bueno, depende de la función, me parece muy buena respuesta. Porque, ¿qué varía? La cantidad de argumentos que pasamos, que espera. Pero como mínimo, ¿qué va a tener? 0. 0. No. Para invocar una función, ¿qué necesitamos? La función. La función. ¿Y qué más? Y los parámetros que espera. Y la lista de argumentos que mandamos. Claro. Esa lista, como mínimo, puede tener longitud 0. Y como máximo, depende de lo que se haya definido la función, pero no pone un máximo en el lenguaje. Sí, semánticamente la declaración va a poner una cantidad. Entonces acá podemos verlo de dos formas. Podemos ver como que es enaria, pero como mínimo un operando, que es el nombre de la función, y que los otros puede ser binaria, ternaria, cuaternaria, en función de la cantidad de argumentos que tiene, o una forma que me parece un poco más regular de verlo, es que es binaria, donde el primer operando es el nombre de la función y el segundo, ¿qué es? La lista de argumentos, donde la lista después puede ir variando. Yo voy por esa segunda versión, donde es binaria. Y lo que mostramos, lo que tiene a la izquierda es el nombre de la función. En este caso, ¿quién es? GetChar. ¿Sí? Qué fea letra. Y a la izquierda, a la derecha, disculpen, ¿qué va a tener? La lista de argumentos. Que en este caso está vacía, así que es un nodo vacío. Después lo podemos utilizar epsilon quizás para mostrar. Así que ese es el árbol de expresión de la segunda expresión que estamos mostrando acá. Donde conociendo, lamentablemente esto hay que conocer antes de hacerlo, ¿no? Conociendo las precedencias de los operadores de C,
podemos dibujar ese árbol. Sabemos que tiene mayor presencia el distinto que la asignación, pero que la invocación tiene más presencia que la asignación. ¿Dudas? Sí, si la invocación tiene más presencia, ¿no debería estar por debajo del igual de la asignación? ¿Qué significa precedencia? ¿Ubicación en el árbol o cuándo se resuelven? Es cuándo se resuelven. Fíjense, la última que se resuelve, ¿qué operación es la última que se resuelve? ¿Qué operación es la última que se resuelve, chicos? Asignación. No, Digo, sí, el ¿no? distinto. ¿El distinto? Claro. Ah, El distinto es la última que se resuelve. ¿Por qué? Porque para saber el distinto, ¿qué dos cosas tengo que saber? El valor de OF y ¿qué más? El valor de la asignación. Pero para resolver la asignación, ¿qué necesito saber? La ubicación, el destino, donde voy a guardar lo que quiero asignar y qué es lo que voy a asignar. Pero para saber qué es lo que voy a asignar, ¿qué necesito saber? El resultado de la invocación a la función, que para eso ¿qué necesito saber? ¿Cuál es la función a invocar? Getchar, el puntero a la función si quieren, y qué más. La lista de argumentos, que en este caso es vacía. pero Entonces, la asignación no necesita saber cuánto vale la desigualdad. fíjate que para la asignación necesitamos dos cosas. ¿Qué dos cosas necesitamos saber para la asignación? Estamos haciendo esta expresión, chicos. Lo voy a marcar por las dudas para que no se... no, ¿sí? Esta estamos haciendo. Perdón. Poner una flecha al lado, capaz más fácil. Sí, pero no sé por qué. Ahí vamos de vuelta. No me da el pulso. Estamos haciendo eso. ¿Sí? Así que para resolver esta expresión, el compilador, ¿sí?, tiene que armar un árbol de expresión. Y ese árbol de expresión va a marcar el orden en el cual se van a resolviendo las operaciones. Primero tuvimos que dar cuenta de que acá hay 3 operaciones, no hay una sola. Entonces hay que resolver cada operación. Y cada operación, en este caso, son operaciones binarias. Entonces, fíjense, para resolver la asignación, necesito saber dos cosas. El destino y lo que voy a guardar. O también lo puedo decir lo que voy a guardar y el destino. Fíjense que el orden no importa. Yo necesito saber qué voy a guardar dónde. O dónde voy a guardar qué. Son frases diferentes, pero con la misma pragmática. Para la invocación necesito saber dos cosas. ¿Qué voy a invocar y con qué? O con qué voy a invocar qué. Y para el distinto, tengo que saber qué dos cosas voy a comparar. Entonces, vamos al corazón, si quieren, la que de alguna forma podríamos decir, son todas igual de importantes, pero la que quizás es como un nexo entre todo, que es la asignación. La asignación tiene que saber qué valor le tiene que asignar a la variable c. Y para eso tiene que resolver lo que está a la derecha de la asignación, que es una invocación. Pero entonces a la variable c se le asigna el getChar. O sea, porque había dicho que se le asignaba el valor de verdad de la desigualdad. Te pido disculpas. ¿Quién está hablando? Yo, Mateo. Pereira. Sí, yo, me dicen yo y a veces. Pido disculpas. Estamos haciendo mal las cosas. Y yo me dejé llevar, pero es culpa mía. Este árbol no corresponde a eso que estamos armando. A ver, sí, está mal. Arrancamos mal, chicos. Arrancamos mal porque yo pregunté cuál es la
Arrancamos mal con la raíz. Está mal. Gracias, Pereira, por insistir. Ok. Arrancamos mal el árbol. Ese árbol no corresponde a lo que estoy marcando. Porque en lo que estoy marcando, lo último que se hace es la asignación, que es equivalente a lo que está acá abajo, que tiene paréntesis. Así que este árbol, ¿a qué corresponde? A la 1. Asignar la C, el valor de C. A la primera, ¿sí? A esta. Ahí sí. Menos mal que lo charlamos, chicos. Menos mal que insistieron. Así que, pero falta algo para que quede igual a lo que está acá abajo. Es decir, el árbol azul que hicimos corresponde, en definitiva, a esta expresión que la voy a marcar en azul. ¿Sí? Ahí está. Porque se supone que esas 3 te devuelven C. ¿Se supone que qué? No, vamos a poco. Las 3 tienen modificaciones sobre C, pero no devuelven C las 3. Pero las 3 tienen un efecto sobre C. Entonces vamos con la 1, con la azul. ¿Sí? ¿Qué le está faltando al árbol azul, para que sea equivalente a la expresión en azul que está abajo? La asignación sobre C, lo que te devuelve este árbol. Pero C es parte del árbol. El while, porque. El while no es parte de la expresión. Ah, El while es una sentencia. A ver. Según esta expresión, ¿sí? La que está en azul, la última operación que se hace es el distinto. Para resolver el distinto tenemos que resolver la asignación, que requiere resolver la invocación. Por las dudas, pregunto, ¿hay alguien que no lo ve así? Porque quizás me estoy confundiendo, por eso me pregunto. yo lo veo bien. ¿Alguien lo ve diferente? ¿No lo ve así? Que para el distinto tenemos que resolver la asignación y para la asignación tenemos que resolver el getChar, la invocación. Bueno, entonces ahora sí. Para el distinto vamos a ver cuánto vale OF. Que en definitiva a nosotros no nos importa. Sabemos que vale -1, pero la verdad que no nos importa. Y para el distinto también tenemos que saber cuánto vale la asignación. Y lo que vale la asignación es el resultado de asignar un valor a una variable. Es el resultado de lo que se le asignó a C. Pero para saber lo que se le asignó a C, ¿qué tenemos que saber? Cuánto devuelve getChar, la invocación a getChar. Y para eso tenemos que saber dónde está getChar y qué argumentos le pasamos. ¿Hasta ahí bien? Sí. Ya estoy perfecto. Bueno, a ver, esperen un momento. ¿Qué símbolos están en la expresión acá en azul que no están acá en el árbol? Los paréntesis. Los paréntesis. Los paréntesis, ¿a qué están? ¿Qué están agrupando los paréntesis? ¿Qué operación están agrupando los paréntesis? La C igual a de asignación. char. La asignación, ¿no? ¿Qué operación es la asignación? Entonces tenemos que hacer un cambio acá. Un pequeño cambio. Los paréntesis, aunque no lo parezcan, son una operación. Son una operación que no cambian el valor. Es decir, 1 más 2 entre paréntesis es lo mismo que 1 más 2. ¿Me siguen, chicos? Pero lo que permiten es agrupar las operaciones de forma diferente. Y es lo que permite justamente el cambio de prioridad. Así que, sabiendo eso, nos falta un nodo.
Puede ser que los paréntesis, las otras habíamos dicho que eran binarias, pero que sea como unitaria nada más recibe lo que tiene adentro. Exactamente. Es un área. Exactamente. Y fíjense que este nodo nuevo que estoy agregando, le voy a poner los paréntesis. ¿Y cuántas flechas sale de este nodo? Una sola, que es hacia la asignación. Está agrupando la asignación. Pero ahora la raíz va a estar más abajo y la raíz sigue siendo ¿qué operación? El distinto. El distinto. Así que ahí tenemos un operador, una operación unaria. ¿Hay otras operaciones unarias en C? ¿Vimos alguna otra operación unaria? Me imagino que las llaves cuentan como uno, ¿no? Las llaves agrupan sentencias, no expresiones. Ok. Puede ser el carácter, bueno, el carácter para llamar al valor de un puntero. Muy bien. La desreferencia, esa operación se llama desreferencia, que es el asterisco en C. Esa es una La- unaria. Las ¿Cuál más unaria comillas, hay? ¿Cuál? las comillas, Las comillas son simplemente un literal, parte del literal, no operan. Son parte de un literal. Ahí hay una que estoy mostrando. El incremento. El preincremento, el posincremento, el predecremento y el postdecremento son unarias. Después tenemos también la operación dirección de, el ampersand. ¿Sí? También es un área. Tenemos la negación, que también es un área. Y hay un par más. Hay varias funciones, hay varias operaciones unarias. Pero la mayoría son binarias. ¿Sí? ¿Hay ternarias? ¿Alguien conoce operaciones ternarias? ¿no podríamos cualquier función que tenga 3 parámetros? Bueno, pero si ahí las funciones las vemos. Pero si tienen 3 parámetros es como que también está el nombre de la función. Entonces lo diría cuaternaria. Sería una función que tenga 2 parámetros y pasamos el nombre de la función. Pero la verdad que estamos modelando las funciones como que son binarias, que tiene el nombre de la función y una lista de argumentos, donde la lista se va concatenando con comas y podemos hacer una operación binaria de comas ahí. Así que si nos quedamos con la opción de que las funciones realmente son binarias, porque tiene el nombre de la función que hay que invocar y con qué hay que invocarla, no iría por ese lado. La única operación ternaria que hay en C es el operador condicional. Quizás lo vieron, que es el de signo de pregunta y el dos puntos. Está en muchos lenguajes. Y no hay operaciones de mayor aridad. La máxima es ternaria. Bueno, ahora gracias a Pereira, que insistió, yo me quedaba pensando, ¿qué estaba haciendo mal? Pero sí estaba haciendo algo mal. Vamos a dibujar el otro árbol. Es el árbol de lo que está en rojo. ¿Sí? Así que... ¿cuál es la raíz de lo que está en rojo? Ahora sí, de la segunda expresión que es lo que está en rojo. ¿Cuál es la raíz? La La asignación. asignación. Lo último que se va a resolver es la asignación. ¿Sí? Y es equivalente a la tercera expresión que está abajo de la roja. ¿Me siguen, chicos? Es equivalente. Esos paréntesis que están abajo no son necesarios porque la precedencia definida por el lenguaje para los operadores hace que no sean necesarios. Mientras que en la versión azul sí son necesarios, porque nosotros queremos que lo último que se haga en la versión azul es el distinto, no la asignación. Si nosotros no les ponemos los paréntesis acá en la versión azul, lo último que se va a hacer es la asignación. Nosotros queremos que sea la comparación lo último. Así que el resultado de la comparación es lo que va a ir a while. Si nosotros vamos por la versión roja, lo último que se va a hacer es la asignación y la asignación es lo que va a ir a while. Pregunta, Entonces, profe. sí,
¿Cómo distinguimos en el gráfico? Tipo, se entiende viendo la cantidad de salidas que tiene, pero ¿cómo distinguimos los paréntesis que son para cambiar orden y los paréntesis que son para funciones? Simplemente por la cantidad de flechas. Perfecto. Los paréntesis son uno de los símbolos más usados, yo diría abusados, en los lenguajes de programación, ¿sí? Porque acá tenemos dos usos, para invocación y para agrupación. ¿Pero hay otro uso de paréntesis? Sí. Por ejemplo, para las sentencias, while y for, para agrupar la expresión que va dentro del while o dentro del for. Obviamente dentro del if y del switch también, y del do while. También son usados para la definición de funciones. Acá no hay, este paréntesis está muy asociado al de invocación, pero no estamos invocando, estamos definiendo. También para los prototipos. Inclusive para algún tipo de inicialización es necesario. Pero aparte es uno de los más abusados, igual que la coma. Bien, bueno, entonces, vamos a hacer primero la versión que está, así la segunda expresión, la roja. Así que, ¿cuál es la raíz acá? ¿Qué es lo último que se va a hacer? Sí, la asignación sería lo último. Ahora sí, la asignación. ¿Bien? Bueno, a la izquierda de la asignación, aquí es más fácil, vamos a empezar por lo más fácil. A la derecha de la asignación, ¿qué tenemos? Tendríamos el símbolo de distinto. Símbolo de distinto. Bueno, entonces eso no es lo más fácil. A la izquierda. Perdón, sí, sí. No, yo lo estoy diciendo mal, yo estoy diciendo mal. A la izquierda de la asignación, ¿qué tenemos? C. C. ¿Sí? Y ya es una hoja C. ¿Lo ven? No va, es un operando, no es un operador, no es un operador, que es lo mismo que ocurre en el árbol azul. Ahora sí, en el árbol, en la derecha del distinto, ¿qué vamos a tener como operación? De un lado vamos a tener la Distinto, invocación get y OF. A la derecha, ¿qué operación vamos a tener? E o F. Estamos con Perdón. la asignación, ¿eh? Sí, invocación. Distinto. El distinto. A la Perdón, derecha ya del poníamos eso. operador asignación tenemos, no pregunté qué operando, sino qué operación tenemos. Y es el distinto. Bien. Ahora, a la derecha del distinto, ¿tenemos alguna operación? Tenemos el EOF. No tenemos operación, tenemos operando. ¿Sí? ¿Está bien, chicos? A la izquierda del distinto, ¿qué tenemos? Operación, paréntesis, La operación paréntesis. con ¿Paréntesis get de char qué? que está vacío. Estos paréntesis que representan la agrupación, la invocación, la definición, la invocación, ¿no? Y a la izquierda de la invocación, ¿qué tenemos? El nombre de la función. En este El caso, nombre de la función. El denominador, en este caso getchar. Sepan, ya que está, que el nombre de una función es una expresión. Generalmente es decir, lo que indica, vamos de vuelta, la invocación está esperando una función a invocar. Esa función a invocar puede ser el resultado de simplemente el nombre, como getchar, o puede ser el resultado de una variable o hasta de una expresión más compleja. ¿Qué significa? La función que invocamos podría estar dentro de una estructura, que es como uno de los puntos clásicos de la programación de objetos. O puede estar dentro de un arreglo. Desde el punto de vista de la operación invocación, de dónde viene el nombre de la función es intrascendente. Si es de una variable, si es el nombre de la función directamente, de un arreglo, de una estructura o de cualquier otra expresión. Bueno, y a la derecha de la operación binaria invocación, ¿qué tenemos? Nada, porque la lista está vacía. ¿Sí? Vamos a poner un epsilon. Vamos a dejarlo vacío. Vamos a dejarlo así vacío. ¿Representa el árbol la versión en rojo? ¿El árbol este representa esta versión en rojo? ¿Hay algo que no le está cerrando, chicos? ¿Algo que me confundí? ¿O que piensen que me estoy confundiendo?
Sí, Sí. sí. Y si le agregas los paréntesis te Ahí representan un está. campo Muy también. bien. ¿Qué pasa si le agregamos los paréntesis? Bueno, los paréntesis lo voy a agregar en verde, ¿sí? Pues no voy a hacer todo el árbol de vuelta. Entonces, voy a hacer un poquito de lugar acá. ¿Sí? Y en verde, si puedo. ¿Qué debería agregar? Estamos tratando de hacer ahora la versión acá en verde. En No, ese espacio acabas de sacar unos paréntesis. ¿Cómo, chicos? En ese espacio acabas de sacar unos paréntesis. Sí, ¿y qué agrego acá? Los paréntesis, entonces dijeron. No aparece esto en Sí. verde. Vamos a ponerlo más obvio para que aparezca en verde. Mm. Y acá pongo los paréntesis. ¿Sí? Esta es una operación unaria que simplemente agrupa el distinto. No es necesario, porque a la derecha sí va a estar el distinto. ¿Sí? Pero de esta forma tenemos los tres árboles. El azul, el rojo y el verde es una simple variación. Bueno, ¿dudas hasta acá? Este árbol está basado en la precedencia de los operadores. La única forma de armar estos árboles bien es teniendo conocimiento de la precedencia y estando atento o con la ayuda de Pereira. ¿Sí? Así que ahí vimos precedencia. Ahora vamos a ver dos conceptos más. Uno es algo que ustedes en Paradigma están viendo todo el tiempo, que es, o están viendo que no hay justamente en Haskell, que es el efecto de lado o efecto colateral. ¿Cómo lo llaman en Paradigma? ¿Efecto colateral, efecto de lado? ¿Asignación destructiva? ¿Cómo lo llaman? de efecto colateral y asignación de... Asignación destructiva. Bien, bueno. Vamos a tomar el árbol azul, ¿sí? En realidad va a ser lo mismo, eh, pero ¿cuáles son las operaciones acá que tienen efecto de lado? Vamos de abajo para arriba. El distinto, ¿tiene efecto de lado? No, ¿La agrupación? la agrupación tampoco. ¿La La asignación? asignación sí. Bueno, ¿cuál es el efecto colateral o efecto de lado? Que estás pisando lo que tenía de antemano el valor. C. ¿Y Sí. por qué lo diferencia de asignación destructiva ahí? Yo para aprender y utilizar la misma terminología de ustedes, chicos, que usan en Paradigma. ¿Cómo dijiste? ¿Por qué no usan ¿Por asignación qué destructiva? utilizan así una diferenciación con asignación destructiva? O sea, a nosotros, por lo menos en mi clase, lo que nos habían dicho es que asignación destructiva era simplemente pisar el valor que tenía guardada antes la variable, y efecto colateral se producía cuando pasaba eso, pero sin quererlo, por algún error en el código o algo así. Bueno, ahí yo no quiero contradecir nada, simplemente también los lenguajes son diferentes y quizás los términos cambian un poquito por ese lado. Pero en definitiva el concepto ustedes lo tienen bien, lo tenemos bien todos el concepto, chicos. Cuando uno asigna, está cambiando algo, ¿sí? Y ese cambio es el que justamente en lenguajes funcionales puros, como Haskell, no se tiene, no se busca, y es una forma también de programar inclusive en C. Uno puede hacer programar en C teniendo ese estilo de programación, no paradigma en este caso, sino un estilo donde no hacemos asignaciones, no mutamos las variables. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, en el caso de C, y acá se hizo una diferencia, la asignación no es una sentencia. En el caso de C, la asignación es una expresión, cosa que no es así en todos los lenguajes. Por ejemplo, en JavaScript sí, pero en Pascal, para decir uno bastante diferente, no. En Go, no, por ejemplo. La asignación es una expresión significa de que uno busca la asignación para tener una asignación destructiva, ¿no?
El efecto de asignar es que cambia el valor destino, pero da un valor como resultado. ¿Me entienden, chicos? Da un valor como resultado. Eso ocurre en algunos lenguajes, C, C++, JavaScript, pero no en todos. Y el valor que da la asignación, que genera la asignación, es el valor asignado. ¿Me siguen? Entonces, C se le asigna un valor y el resultado de asignación es el valor que se da. En el caso del árbol azul, ¿sí? El efecto, la asignación instructiva es sobre C. El efecto es sobre C, la asignación instructiva es sobre C. Pero como resultado, da algo que se lo va a utilizar ¿para qué? Para devolverte un valor de verdad. Para compararlo con EOF, para que después retorne un valor de verdad. En otros lenguajes, primero hay que hacer la asignación en una sentencia, no en una expresión, y después el valor asignado, tomar esa variable y compararlo con EOF. Lo cual nos permite esta expresión idiomática más compacta. Hay algunas opiniones que dicen que la asignación sea una expresión es confuso. Entonces hay diseños de lenguajes que son como una respuesta a C, que dicen, no, la asignación la tenemos no como un operador, la tenemos como un símbolo tipo sentencia, tipo el while, si quieren. Pero no una asignación destructiva, no una expresión. Así que en el caso de C es una expresión que tiene un efecto. El efecto colateral, no sé si la palabra es colateral, el efecto que tiene es que cambia el valor de C. ¿Ok? Y el valor que genera es el valor asignado. Hay varios operadores con efecto. ¿Sí? El más, el menos, sus versiones pre y post incremento. Tenemos las versiones con efecto del lado de la adición, de la multiplicación, la vamos a ver más adelante. El más igual sería. Claro, es decir, ustedes en C pueden trabajar con una versión del lenguaje que tiene asignación destructiva y hay un set de operadores que no tiene asignación destructiva. Ahí ya es una cuestión de estilo y de eficiencia que uno esté buscando. Bueno, entonces sabemos que la asignación tiene un efecto. No solamente da un valor, sino cambia algo. Estoy evitando utilizar la palabra efecto colateral, efecto de lado y asignación destructiva. Sino que tiene un efecto. No me la estoy jugando, por así decirlo. Y el efecto es sobre C. ¿Cuál otra operación tiene efecto dentro del árbol azul? Bueno, El getchar. No. va por ahí, Pereira. Va por ahí. Porque modifica el valor de EOF. No, el valor de OF no lo cambia. EOF es un valor constante. En ningún momento se Ah, lo no, puede. el putchar es el que hace eso, qué boludo. Verdad. Pero va por ahí. Primero, la invocación a una función en sí no tiene efecto. Genera un valor, pero no tiene efecto. No es que por el hecho de invocar una función, cambia algo en mi sistema. No. Pero, hay funciones que no son funciones puras. ¿El concepto de función pura lo vieron en paradigmas? Ese yo no lo vi. Bueno, las funciones puras son las funciones que son como las funciones matemáticas, que no cambian nada, generan un valor y no cambian nada. En el caso de C, algo más o menos fácil, ¿no? Una función pura será la función ABS de absoluto, que dado un valor, retorna el valor absoluto. ¿Sí? Si quieren, le saca el signo menos, en el caso de lo tuviese. Entonces, el valor absoluto de 10 es 10, el valor absoluto de menos 10 es 10. Esa función es una función pura, una función matemática que no cambia nada, no tiene efecto colateral, no tiene asignación destructiva, no tiene nada, ningún cambio. Pero getChar, aunque también invoca una función, es una función que se puede invocar, tiene un efecto. Una función pura es una función que cuando uno la invoca no tiene cambio y por lo tanto podría reemplazarla por el valor que da y no tener que invocarla siempre. Y sabemos que el valor absoluto de 10 es 10. ¿Para qué vamos a llamar a valor absoluto de 10? Directamente ponemos el 10. Porque siempre va a dar el mismo valor. O el valor absoluto de menos 10 siempre va a dar 10.
Pero getChar, ¿la podemos reemplazar? ¿Las invocaciones a getChar siempre van a dar el mismo valor? No, no dan el mismo valor. Justamente por eso la invocamos. Es una función no pura. ¿Sí? Es una función que depende de su contexto, depende del estado en el que está el sistema, el valor va a retornar un valor o algo diferente. Ese estado es el estado del flujo, ¿sí? Del stream, standard-in en este caso. En función de lo que haya disponible en standard-in, getChar va a retornar una cosa u otra. Estas funciones son complejas de probar, son complejas de razonar porque mutan, ¿sí? Porque el valor va cambiando. Pero justamente para eso se invocan, porque quiero que me dé un valor diferente, un valor nuevo. Una función pura sería, dado un arreglo, calcular el máximo del arreglo. Imagínense un arreglo de enteros. Y calculo el máximo. Para el mismo arreglo, siempre va a dar el mismo máximo. La función máximo. Si cambio el arreglo, si paso otro arreglo, me va a dar otro máximo. Pero para el mismo arreglo, siempre me va a dar el mismo máximo. Pero getChar no. getChar para el mismo flujo, me va a dar cosas diferentes. Si justo venía una secuencia de muchas letras A, siempre va a volver A. Pero en realidad está en función del flujo. Entonces, getChar es primero una función no pura, porque no la podemos reemplazar, pero también es no pura porque tiene un efecto. Cada vez que invocamos en particular a getChar, ¿qué pasa? El flujo muta. El flujo tiene un registro de cuál es el próximo carácter, tiene un buffer asociado, como vimos la clase pasada, y cambia la cantidad de caracteres disponibles. Así que acá tenemos dos cosas que distan de ser funciones puras, distan de estar en el paradigma funcional, que es la asignación como expresión, porque cambia el valor de C, y la invocación a una función que esa función termina teniendo un efecto colateral, que es cambiar el flujo. Pero es lo que queremos, justamente. Nosotros queremos ir avanzando, queremos ir cambiando de estado, ¿sí? Por ejemplo, en una máquina de estado. Y para eso tenemos que ir procesando y tener un contador de dónde estamos parados. Así que es normal eso. Es esperable. Bueno, yo aproveché para entrar en este concepto de árbol de expresión. Estamos, adelanté un poco un tema, pero preferí hacerlo hoy, que es el de árbol de expresión. Y acá vimos precedencia, vimos efectos que pueden tener las asignaciones, pero hay un concepto más, ¿sí? Que si estos son difíciles, este concepto es más difícil porque es menos intuitivo, ¿sí? Por lo menos siempre noto dificultad en diferenciarlo. Fíjense, hablamos de precedencia. Eso determina el orden de resolución de las operaciones. La precedencia habla de las operaciones. Los efectos colaterales o efectos hablan de los cambios que hacen las operaciones sobre sus operandos, sobre el sistema. Efecto de las operaciones. Hay un concepto más que se llama orden de evaluación de las operaciones. Orden de evaluación de las operaciones. ¿Cuál es el caso? Vamos de vuelta a el diagrama azul. ¿Sí? ¿Cuál es el orden que la operación distinto tiene? ¿Qué evalúa primero? ¿El operando de la izquierda o el operando de la derecha? Para resolver el distinto, ¿qué hay que fijarse primero? ¿Toda la rama izquierda, que justo es la más compleja, o toda la rama derecha, que justo es simple? Toda la rama izquierda, ¿vos tenés que saber qué es lo que estás comparando? Bueno, toda la rama izquierda me va a dar un valor a comparar. ¿Pero con eso es suficiente? Tengo que tener el Necesitas otro valor. ambos. No, no, después tenés que ver con qué estás comparando. Bien. Entonces, ¿podemos empezar por la izquierda? Sí. Pero después, ¿qué vamos a tener que hacer? Ver la derecha. Por la derecha. Ahora pregunto, ¿podemos empezar por la derecha? ¿Estaría mal empezar por la derecha? No, en esencia sería lo mismo. Bueno. ¿Es conmutativo el distinto?
No, porque depende de lo que quieras hacer, vas a poner una cosa de un lado o del otro en este caso. Tipo, en matemáticas sí es conmutativo, pero en este caso vos lo que querés es ver que lo que obtenés sea distinto de E o F. No que E o F sea distinto de lo que... Va, en realidad no sé. No, sí, debería ser En conmutativo. realidad sí debería ser. Sí, Claro, Mira, por eso mismo se da vuelta. Bueno, por eso estamos charlando, ¿no? Está bien. A ver, veámoslo. Vamos a tratar de escribirlo. Igual A sería distinto de raro. B debería ser lo mismo que B distinto de A. Entonces, E o F, distinto de qué? De lo que asigno a C como resultado de invocar a getChar. ¿Me estoy olvidando algo? No, ¿no? Esta expresión es equivalente a la expresión que está acá en azul. Me faltan los espacios, quizás, pero me parece que es equivalente. Sí. Sí, sí, es equivalente. Es equivalente. Es raro, pero es equivalente. Quizás es una cuestión del mensaje que uno quiere transmitir, pero es equivalente. Entonces, viendo el árbol, podemos primero resolver la rama izquierda o la rama derecha, o primero la derecha y después la izquierda. En definitiva, tenemos que resolver las dos ramas. Entonces, la operación distinto es conmutativa y no define, es conmutativa y no define un orden de evaluación de sus operandos. Es decir, para el lenguaje C, no está definido si primero hay que resolver lo que está a la izquierda o lo que está a la derecha. Si primero hay que resolver, hay que obtener el operando izquierdo o el operando derecho. Estoy hablando de operando ahí. Es decir, la operación distinto no define el orden de evaluación de sus operandos. Porque es conmutativo. ¿Hasta acá bien? Este caso simple, la suma. La suma es una operación en C. ¿Tiene efecto colateral la suma? No. Da un valor, da 3 y no cambia nada del sistema. Para resolver la suma, ¿hay que fijarse primero lo que está a la izquierda o primero a la derecha o es lo mismo? Es lo mismo. Es lo mismo porque es conmutativa. Es conmutativa. Y como es conmutativa, ahí aprovecha C y dice, en la especificación del lenguaje dice, que haga lo que la implementación le convenga. Quizás algunas implementaciones que tienen máquinas de pila es más fácil ir por la izquierda que por la derecha o al revés. No se va a poner en ese detalle. Pero es contraintuitivo de que el lenguaje, la especificación del lenguaje, no regule eso. Y la verdad que no lo regula. Dice, vos fijate, le dice la implementación. Total, vos tenés que fijarte los dos. Haced lo que te sea más cómodo. Si el lenguaje se pusiese muy estricto y dice, no, tenés que empezar por la izquierda, quizás algunas implementaciones, algunos microcontroladores, o inclusive a microprocesadores que salgan en el futuro, eso le genera más vueltas, es más voltero empezar por la izquierda que por la derecha, o más voltero por la derecha o por la izquierda. Lo deja que la implementación lo decida. Vamos a la asignación. ¿Sí? La asignación. Para resolver la asignación, tenemos que saber qué vamos a guardar en dónde. O tenemos que saber dónde vamos a guardar qué. ¿Qué opinan? ¿Varía si primero me fijo dónde voy a guardar qué o primero me fijo qué voy a guardar y después dónde? Diría que no, pero tiene más sentido saber primero qué es lo que vas a guardar. Pero Bueno, estamos yo creo que a la acostumbrados. máquina le importa, claro. Es una cuestión de costumbre también, ¿no? Pero eh, a la izquierda va el destino y a la derecha va el origen, porque el significado de los operandos es diferente. ¿Es conmutativa la asignación? No, No. No es Yo creo que no. conmutativa la asignación. ahí no es lo mismo hacer C igual a que A igual C. C igual a A es diferente que A igual a C. En esta versión, el cambio es sobre C. Y en esta versión lo que cambia es A. No es conmutativa. Pero mi pregunta no fue si es conmutativa. Acá mi pregunta es si el orden de evaluación de sus operandos está definido. Si para asignación primero tengo que saber el destino o tengo que saber el origen. No está definido. ¿Sí? Es cierto que la información viaja de derecha a izquierda. La información viaja de derecha a izquierda. Significa que lo que está acá en A se copia en C. Pero para saber eso tenemos que saber qué
qué tengo que copiar dónde, o tengo que preguntar dónde tengo que copiar qué. Es lo mismo. No está definido el orden de evaluación para asignación. Pero no es conmutativa. Entonces, la simple conmutatividad no implica un orden de evaluación. Así que esto hay que analizarlo operador por operador. Vamos a este operador. El operador invocación. El operador invocación es binario. ¿Tiene sentido definirle un orden de evaluación de sus operandos? Primero tengo que saber qué función voy a invocar y después fijarme cuáles son la lista de argumentos que voy a pasar, o primero me fijo en la lista de argumentos que voy a pasar y cuál es la función que voy a invocar. O es lo mismo. Es lo mismo. No está definido el orden. ¿Sí? Es decir, recuerden que getChar podría ser, acá se llama una función, pero podría ser el resultado de un cálculo, el resultado de invocar a otra función, el resultado de acceder a un arreglo. El nombre de una función puede venir algo tan simple como el nombre de la función, justamente, o algo más complicado que indique, que denote la función como una expresión mucho más compleja. Pero la verdad que hay que saber las dos cosas para resolverla. Y no está marcado el orden de evaluación de los operandos. La respuesta es que la gran mayoría de las operaciones en C no tiene su orden de evaluación definido, porque es una restricción innecesaria. Puede ser natural para nosotros, y bueno, va de izquierda a derecha, pero no siempre es, de vuelta, puede ser natural, pero no siempre puede ser beneficioso para la implementación, porque estamos poniendo restricciones complejas. Entonces acá cubrimos hasta ahora, ayúdenme, precedencia, efecto y orden de evaluación. ¿Vamos bien? Pregunta. Sí, perfecto. Imagínense que esto es un AND, ¿sí? De matemática discreta. A y B. En C++ se escribe A AND B. Y en C se escribe A y B. En definitiva, este es un conector lógico, ¿sí? Que es la disyunción. En matemática discreta, obviamente vieron, ¿no? En lógica de estructuras discretas vieron el conector I. ¿Es binario? Sí, es binario. Binario en el sentido de que tiene dos operandos. ¿Es un conector lógico? Sí, puede dar verdadero o falso. ¿Es conmutativo? Es conmutativo, Sí, pero puede llegar a pasar que si se pueda cumplir la primera condición, no, perdón, se puede cumplir, me estoy mareando. A ver, ponle que tenemos una lista con 5 elementos. La primera condición dice, bueno, ¿existe en esta posición el elemento? Y la otra dice, ¿sobrepasa el tamaño? Depende cómo coloques las condiciones, puede ser que salga antes o no, o directamente rompa. Ahí está el tema. Bien. Yo creo que lo que vos dijiste en muchos aspectos resume mucho de las cosas que pasan. Primero que nos marean estas cosas, ¿sí? Porque son muchos conceptos y una cosa es la versión matemática, lo intuitivo, y otra cosa es después cómo se implementa, cómo lo implementa el programador. Después cuestiones prácticas. Vos también nombraste algo del orden, ¿sí? Depende de cómo lo pongas. Así que algo del orden está. También algo como que rompe o corta, hace un atajo o un circuito corto, un cortocircuito, ¿sí? O un shortcut o un atajo, depende de cómo lo quieran traducir, donde en realidad, si sabemos que ya uno, y ahí no digo el primero, por eso ahí donde genera esa duda, ¿no? Porque dijiste el primero, el segundo. Si yo ya sé que uno de los dos, no importa cuál, si A o B, sé que es falso, ¿tiene sentido saber el valor del otro en la conjunción? Es No, innecesario. es relevante saberlo. Disculpen, en la disyunción. No, no es en el AND, ¿sí? Para ser bien claro, disculpen. En el AND, ¿sí? No es necesario. Ahora, si voy de izquierda a derecha, ¿sí? Me fijo que el A es verdadero, ¿sí? ¿Es suficiente? ¿O tengo que fijarme cuánto vale B? Tengo que fijarme cuánto vale B. Ahora, si voy de izquierda a derecha y el A es falso, ¿tengo que evaluar cuánto vale B? No. No. Entonces, es conmutativa, pero podemos hacer un cálculo eficiente. Si de este lado nosotros tenemos una expresión re compleja,
¿sí? Muy compleja, que tiene un montón de operaciones. Y de este otro lado tenemos otra operación menos compleja. Supónganse que los puntitos hablan de complejidad. ¿Qué me conviene hacer? Y yo me arriesgaría a empezar por la derecha. Porque si la derecha me da falso, me ahorro evaluar todo lo que está a la izquierda. Es una táctica válida, ¿qué les parece? Es que depende lo que englobe, sí, depende de lo que englobe cada condición, ahí está el tema. Si no hay nada que de la segunda que complique la primera, sí, sería mejor directamente poner la segunda al principio. ¿Que complique qué quieres decir? ¿Que tenga un efecto sobre la otra? Sí, que tenga un efecto, exactamente. Bueno, porque ahí ya no estamos hablando de estructuras, de lógica y estructura discreta, estamos hablando de programación con cambio, con efecto de lado, con cambio colateral, con efecto colateral, donde ahí sí hay variables que cambian, pero en realidad, en lógica, ustedes no ven variables que cambian. Entonces no hay evaluar un lado o evaluar el otro, no tiene efecto sobre, no cambia nada de las variables. Entonces, desde el punto de vista matemático, imagínense que acá hay, no sé, esto depende de varias integrales que tenemos que hacer, ¿sí? Y después se comparan con mayor y menor. Y acá de simplemente hacer una adición, ¿sí? Y compararlo con mayor y menor. Y bueno, yo chicos me voy por la derecha, pues yo ya sé que si esto da falso, ni me pongo a resolver los integrales. Pero si esto da verdadero, y bueno, listo. Perdí tiempo con un par de sumas y voy a tener que después resolver sí o sí las integrales. ¿Me siguen? ¿Están de acuerdo? Sí, pero Sí. profe, tengo una duda. Sí. En C, esto lo vimos en paradigmas. ¿C no usa Eager Evaluation? O sea, ¿no tendría que ver todo para poder decirte realmente si es verdadero o falso? Capaz me equivoco, porque no... Lo que pasa es que yo les paso eh, una experiencia de dar estos temas. Hay veces que los conceptos en la teoría se pueden dar y se pueden generalizar muy bien, pero cuando uno va a la práctica de los lenguajes, hay vueltitas de cada lenguaje, ¿sí? Entonces está bueno que uno tenga la idea general, pero después cada lenguaje quizás no sigue la teoría general y esa clasificación que uno hace no sigue la teoría tan determinadamente. Lo de Eager Evaluation es un concepto importantísimo y es verdad que dice que todos los operandos tienen que estar evaluados antes de, de resolver la operación, ¿sí? Pero en el caso de C, es verdad, ¿sí? Pero hay algunos operandos especiales que tienen este cortocircuito, que son básicamente el operador I y el operador O. Entonces, lo que hace el operador I y el operador O, ahí pasamos a programación de C y C++, ¿sí? Esto es C++ y esto es C. Hay una diferencia notacional, pero es lo mismo. Es más, C++ también permite el doble ampersand. Pero estos están definidos con dos conceptos. Sí tienen orden de evaluación. Vieron que yo les dije que acá no tienen orden de evaluación. La verdad que ir por el primero, o ir por el segundo, por el izquierdo o la derecha, es lo mismo porque ir por los dos. Bueno, en el caso de C y C++, el operador AND tiene orden de evaluación. Te dice, mirá, el AND primero va a evaluar de la izquierda y después el de la derecha. Lo define. ¿Por qué lo define? Porque dice así, si el de la izquierda, en el caso del AND, da falso, disculpen, si el de la izquierda da falso, ni siquiera evalúa el segundo. Entonces yo no sé si eso es lazy evaluation. Eso es directamente no evaluarlo, no posponer la evaluación, sino directamente evitar la evaluación. Es, si quieren, más vago todavía, más lazy, porque busca la forma de evitarla. En cambio, en los conceptos de eager evaluation o lazy evaluation, la verdad es que muchas veces se termina evaluando todos. Simplemente se pospone la evaluación para el momento que se lo necesita. Existiendo casos donde no se lo necesite directamente. Así que C, sí, es eager evaluation.
Pero tiene este concepto donde tiene este cortocircuito, shortcut, ¿sí? Así que en el caso de C, AND, AND, ya sé cuál es sus dos notaciones, ¿no? Es conmutativo, pero en C, en estos lenguajes, tiene definido su orden de evaluación. ¿Para qué? No porque quiere decir que va de izquierda a derecha, sino simplemente porque quiere decir de que si el primero es falso, en el caso de AND, no tiene sentido evaluar el segundo. En el OR es al revés. Si el primero es verdad, no tiene sentido evaluar el segundo. Ahora, como había dicho un compañero, ¿sí? Eso tiene una implicancia importante, porque si hay dependencias entre, entre los dos operandos y hay efecto de lado, eh, puede haber un resultado diferente. Voy a tratar de hacer un ejemplo, mira así en el aire, a ver si me sale. Te pregunto si P es distinto de null. Eh, si P es distinto de null y el contenido de P es menor a 7. Bueno, esta es una expresión. ¿Cuántos operadores tiene esta expresión? Operadores, ¿sí? Operadores son los símbolos que operan, ¿no? ¿Cuántos operadores tiene? 4. 4. De izquierda a derecha, no en orden de presencia, sino de izquierda a derecha, distinto. El AND, lógico, la de referencia y el menor. Bueno, el distinto, el AND y el menor son binarios. Significa que tienen dos operandos. Mientras que el asterisco, como ha dicho Pereira, es unario. Para el operador unario no tiene sentido hablar de orden de evaluación. Porque decimos, ¿cuál evaluamos primero? ¿El de la izquierda o el de la derecha o el tercero? Si fuese un. No, no tiene sentido porque hay uno solo. Así que se evalúa ese solo. Y acá la verdad de hablar de Eiger o lazy no tendría sentido. Pero el resto sí tiene que evaluar los dos. Son binarios y tiene que evaluar los dos. Y no tiene el orden de evaluación definido. Disculpen, el resto no. El distinto y el menor. El que tiene menor presencia de todos estos es el I. ¿Ok? Entonces, lo que va a hacer es, primero, resolver las cosas que están a la izquierda y a la derecha del I. Y después resolver el I. Vamos a hacer foco en justamente el orden de evaluación que establece el I. Al nosotros saber que el operador I primero resuelve lo que está a la izquierda, nos garantiza que esto no va a fallar. Acá dice, si P es distinto de null, entonces sí podemos acceder al contenido de P y fijarme si es menor a 7. ¿Me siguen? Sí. Sí. Pero esto se puede hacer si solo si el lenguaje tiene definido el orden de evaluación del AND. Porque si lo vemos desde el punto de vista matemático, que es conmutativo, podemos empezar por cualquier lado. Bueno, listo, me fijo acá si el contenido de P es menor a 7. Pum, P era null pointer exception, se apaga el proceso. ¿Sí? Pero conociendo esta característica, esto siempre va a funcionar. Bueno, por eso el concepto de orden de evaluación es muy importante. El orden de evaluación está definido solamente para el AND, como vimos, para el OR, como también vimos, y para el operador ternario. A o B, disculpen, si es A, si es verdadero B, si no es C. Este operador ternario, no sé si lo vieron, pero es muy importante para mí, considero que es importante, digo, y lo que hace es, evalúa A. Si A es verdadero, toda la expresión da como resultado B. Si no, si A es falso, toda la expresión da como resultado C. Es ternario, lo cual es poco común, es más, es el único ternario que tiene C. ¿Cuál evalúa primero? ¿Se fija el resultado de B, se fija el resultado de C o se fija el resultado de A? Se fija el resultado de A.
A puede generar algún efecto inclusive sobre B indirectamente y sobre C, pero primero se fija el resultado de A. Si es verdadero, recién ahí se fija el resultado de B y C no lo evalúa. C no lo evalúa. Ahora, si A es falso, va directamente a C, lo evalúa, pero no evalúa B. En definitiva, de los 3 operandos que tiene el operador ternario, hay una garantía de que solamente se van a evaluar 2. El primero y alguno de los 2. B, el segundo o el tercero. B o C. El último operador que tiene orden de evaluación es la coma. Es un operador rarísimo, pero es el que define justamente orden de evaluación. Lo único que hace el operador coma es establecer que primero se evalúa A, después se evalúa B y el resultado de toda la expresión es B. Pero estos últimos dos, el operador ternario y el operador coma, son bastante poco... no tienen contrapartidas claras desde el punto de vista matemático, ¿sí? Entonces son un poquito más difíciles de ver. Igual, para todos estos conceptos de expresiones vamos a volver a analizar. Imagínense, vamos para pensar un poquito más adelante, todas las reglas que tiene que tener un compilador para poder implementar esto, ¿sí? Nosotros acá lo vemos de 2 puntos de vista. Tener un poquito más de conocimiento como usuarios del lenguaje, como programadores del lenguaje, de estos conceptos, para programar mejor, para entender mejor los problemas que pueden surgir, pero también para poder hacer la construcción de compiladores que sigan esta sintaxis y esta semántica. Esto de orden, de cuál se evalúa primero y cuál se evalúa después, tiene que ver con un tema de semántica, ¿sí? La semántica del AND dice de que primero se evalúa el de la izquierda y en todo caso después se evalúa el de la derecha. Entonces, ¿qué conceptos vimos asociados a esas expresiones? A ver, díganme ustedes. Lo ayudo. ¿Qué vimos? Vimos precedencia, vimos efecto, Efecto, orden de evaluación, orden de evaluación. vimos asignación destructiva y el efecto colateral. Asignación destructiva, efecto colateral, efecto de lado. A mí a veces se me escapa de decirle efecto de lado, es una mala traducción, pero digo efecto de lado. Bueno. Toda expresión, ¿sí? ¿Qué es? Es una secuencia de operandos y operadores. Es una secuencia de operandos y operadores. Y emite un valor. Cuando se la evalúa, emite un valor. Todo lenguaje de programación tiene el concepto de expresión. El concepto de declaración y de sentencia son los otros 3 que forman la triada sintáctica. A veces están menos o más presentes, más obvios o no. Pero la verdad es que expresión tienen todo. Haskell tiene expresiones, por ejemplo. JavaScript tiene expresiones, C# tiene expresiones, Go tiene expresiones, todos tienen expresiones. ¿Y qué es una expresión? Una secuencia de operadores y operandos. Es un concepto fundamental de los lenguajes de programación. Tienen precedencia, tienen efecto y tienen orden de evaluación de sus operandos. El otro concepto que no vamos a ver hoy es el de asociatividad, ¿sí? Que es cómo se agrupan, cómo se van asociando una secuencia de operadores, de mismos operadores. Bueno, chicos. Con toda esta información ahora podemos entender un poquito más por qué el valor acá asignado es el de getChar, ¿sí? Y el resultado de toda la expresión es un verdadero falso, un 0 o un 1. Mientras que acá, en el rojo y en el verde, que son equivalentes, el valor que va a tener C no es el valor de getChar. Está en función del valor de getChar, pero no es el valor de getChar, es el valor de la comparación, ¿sí? Así que lo que va a terminar teniendo C es 0 o 1. Fíjense, acá en la versión azul a C se le asigna lo que viene de getChar. Pero acá, en la versión roja, a C se le asigna, si quieren pasando por la verde, el resultado de comparar getChar con EOF. Así que esa comparación va a ser 0 o 1. ¿Dudas?
No, profe, entendí. Bueno. Um, La verdad que me fui de... Adelanté un tema, chicos. La verdad que adelanté un tema. Yo quería ver otra cosa, pero adelanté un tema, pero me pareció que valió la pena. Em, Bueno, veamos un poco de máquinas de estado, como vimos la clase pasada. Acá, esta es una máquina de conteo de caracteres, ¿sí? Tiene un único estado inicial y ante el evento de un carácter se incrementa un contador. ¿Ok? Vamos a expandir un poco esta máquina de estado para denotar algo un tanto diferente que lo estamos obviando, que van a ver que se puede obviar, sí, está bien obviarlo, pero está bueno que lo reconozcamos. A ver si lo puedo mostrar acá, más o menos fácil. Esta máquina de estado vamos a ponerlo. Esta máquina de estado tiene una acción que es incrementar. Pero me gustaría que ustedes analicen y opinen si nos faltaría alguna que otra acción más, aparte de la de incrementar. ¿Qué opinan? ¿Falta alguna acción más? Mostrar el valor que estás. Mostrar, tal cual. ¿Quién habló ahí? Yanino. Bueno, muy bien, Danilo. Estoy dibujando, pero por una razón no aparece. Seguro va a aparecer. Bueno, ese mostrar. ¿Cuándo ocurre ese mostrar? Cuando salís del for, debería mostrar. Cuando salimos del for. Bien, es decir, cuando dejamos de procesar, por alguna forma, por así decirlo. ¿Hay alguna acción más que estaría faltando? La comparación que no sé, punto de vacío el char, pero asumo que eso es el CS. Esa comparación de distinto de OF es parte de lo del disparador del evento, de lo que permite ir leyendo caracteres. Así que por eso no se incluye. El getChar en sí, esa acción está de alguna forma denotada por la transición, ¿no? ¿Hay algo más que tiene que ocurrir antes de que esto funcione? O para que esto funcione. El contador NC, ¿cómo tiene que estar? Inicialización en cero. Inicializado en cero. Así que esas son las cuestiones que están faltando, que son un poco obvias, y que es discutible si tenemos que ponerlo o no. Es decir, antes de arrancar tenemos que setear las variables. Y esto lo buscamos para un resultado. Así que al volver, ¿cómo se llama? Eh, al terminar el proceso, está bueno mostrar el resultado, si no, no tiene sentido. Entonces, es como que está bien para mí no ponerlas. Pero también una forma más completa, quizás demasiado completa, es dibujarlas, ¿sí? Así que les vamos a agregar, pero vamos a tener como algunos cuidados al agregarlo que les quiero mostrar. Lástima que
no está pasando como yo quiero. Pero bueno, vamos a ver, hacer lo posible. Ahí agregué dos estados. Un inicial, el inicial ahora es diferente, es este, medio deforme, ¿sí? Y este es un nuevo final. Cuando arranco, ¿qué acción debería hacer, chicos? Asignar 0 a NC. Ahí está. Bueno, hoy no me acompaña la tecnología. Ahí debería haber una asignación a 0, no sé por qué no está apareciendo. Si hago así, a ver si... No. Bueno, tenemos que asignar NC a 0, ¿sí? Que esa es una acción. ¿Y cuándo la hacemos? Es decir, ¿cuándo pasamos del estado inicial al estado del medio? Eso quizás es lo complejo, ¿no? Decidir cuándo pasamos de un estado a otro. Esperen a ver si lo puedo graficar acá, si los puedo mostrar. Eh, Bueno, cheque lástima, chicos. A ver, tengo que entrar y salir. Bueno, fíjense, acá puse una flecha tipo pseudocódigo donde el 0 se copia en NC, pero es el igual. Lo que quise es denotar que esto no es una comparación, por eso. Entonces, de alguna forma, nosotros disparamos esa asignación al principio y entramos al ciclo, al estado principal que tiene el ciclo, la reflexiva. Y después, por alguna razón salimos e imprimimos el resultado. Hacemos la invocación a printf. ¿Sí? La pregunta es, ¿qué es lo que nos va a hacer disparar eso? Bueno, matemáticamente se utiliza el símbolo epsilon, ¿sí? Para denotar estas situaciones espontáneas, o que ante una decisión hasta casi arbitraria, hasta un evento arbitrario, ocurre una acción, ¿sí? Entonces, yo por acá el epsilon, no se dibuja, chicos, pero créanme que hay un epsilon ahí dibujado, la letra griega epsilon, ¿sí? Mira, está. Ahí está. Bueno. Y esto lo que dice es que de este estado inicial, ¿sí? Lo voy a marcar con un menos, de este estado inicial, ante la nada misma, ejecutamos la acción NC y cambiamos de estado. Pero no podemos volver a este estado. Acá iteramos, pero cuando viene nada, es medio, ¿cómo decirlo? Medio abstracto, ¿no? Cuando viene nada, cuando viene un epsilon, significa, cuando viene algo vacío, saltamos al printf. Y ahí terminamos. ¿Sí? Estas transiciones se llaman transiciones epsilon y son transiciones arbitrarias que le genera algún grado de indeterminismo a la máquina de estado, pero denotan justamente el principio y el fin. La verdad que complejizan para mí, esto es una opinión, ¿sí? Complejizan la máquina de estado, la hacen más completa, pero la complejizan innecesariamente. Porque podemos decir desde el punto de vista práctico, no desde el punto de vista de completitud formal, pero sí desde el punto de vista práctico que sí, la verdad que las variables hay que inicializar al contador, eso lo sabemos, y sí, obviamente contamos para después mostrarlo. ¿Sí?
Entonces, estas dos acciones, DNC igual a 0 y del printf, podrían no estar, ¿sí? Pero si ustedes quieren completarlo y hacer una especificación formal completa, la forma de hacerlo es así, con transiciones epsilon, que indican, bueno, que ante el vacío arranca, ¿sí? Lo iniciáis en 0 y ante el vacío después también lo muestra. ¿Dudas? ¿Qué significa el epsilon? Epsilon es vacío, básicamente. ¿Pero vacío de qué? Es el carácter nulo, si quieren. Ah, claro. El carácter nulo, el carácter vacío. Bien. Bueno. Y para hoy tenían un par de cosas, ¿no? Que era básicamente leer qué. Volver a leer qué, chicos. ¿Alguien se acuerda que había que hacer para hoy? ¿Qué hay que volver a leer? ¿Había que hacer algún diagrama? Había que volver a leer otra vez lo de 1.5. Bien. Entonces vamos a hacer esta parte más breve, en todo caso la seguiremos en la clase que viene. Pero les voy a mostrar una versión de la máquina de estado. Esta máquina de estado tiene un estilo parecido a la notación UML para máquinas de estado. Tenemos estado salida, el estado de entrada, y el que está marcado como inicial es el estado out, ¿sí? Out significa fuera de una palabra. Fíjense que no están marcados los estados finales, porque son máquinas de estado que buscan acciones, o sea, las utiliza para que accionen, no para reconocer cadenas. Mientras que los autómatas son un tipo especial de máquina de estado y se utiliza para reconocer palabras dentro del lenguaje, y cuando el análisis termina en un estado marcado con más, marcado como final, se dice que la palabra es aceptada. En este caso no estamos aceptando palabras, sino estamos haciendo acciones. Las acciones acá que estamos haciendo, ¿cuáles son? Incrementar carácter, incrementar número de línea e incrementar número de palabras. ¿No ven? Incrementar carácter, número de línea y número de palabra. Se hace varias veces. Ahora, ¿cuándo incrementamos número de carácter? Cuando viene un espacio, es un carácter. Un barra T es un carácter. Así que cuando viene cualquiera de ellos, nos quedamos afuera de la palabra, pero incrementamos carácter. Mientras que cuando viene un número de línea, también nos quedamos fuera de la palabra. Imagínense que estamos out, ¿no? Fuera de palabra. Viene una nueva línea e incrementamos el número de línea. Pero las nuevas líneas también son caracteres. Así que tenemos que incrementar el número de caracteres, pero nos quedamos afuera. Ahora, ¿cuántas transiciones salientes tiene el estado out? ¿Cuántas transiciones salientes tiene? Una sola. Puede sonar capciosa. En realidad tiene, lo digo de vuelta, lo digo yo directamente, tiene dos transiciones reflexivas, salen y vuelven, son salientes, pero vuelven, así son reflexivas, y una saliente que no es reflexiva. Va de out a in. Va con otro. Otro significa que no es ni barra n, ni el espacio, ni el barra t. Cuando es otro carácter, decimos que si estamos fuera de una palabra y viene un carácter que comienza una palabra, podemos incrementar el número de palabras. Y también el número de caracteres. Ya estamos dentro de una palabra, en in, y acá tenemos una única transición reflexiva, que es por cualquier otro carácter que no sea ni espacio, ni el tabulado, ni el enter, vamos incrementando el número de caracteres. ¿Cuándo salimos? Y bueno, cuando viene uno de esos tres, el espacio, el barra t o el barra n. ¿Por qué tenemos dos transiciones y no tenemos una sola o tres? Porque la verdad que para el espacio o barra t la acción es la misma. No solamente es una salida de in hacia out, sino es incrementar el carácter, cantidad de caracteres.
Pero para la nueva línea, la salida, ¿sí? Me manda justamente out, pero también tenemos que incrementar en la cantidad del número de líneas y el número de caracteres. A este autómata, a esta máquina de estado, disculpen, a esta máquina de estado le faltarían esos dos estados inicial y final, ¿no? Donde se inicializan las tres variables, ¿sí? Y después se va out, y después a la salida ya sea de out o de in, porque en cualquiera de los momentos puede venir una señal de fin de flujo, se imprimirían todos los resultados. Pero complejizaría el programa innecesariamente. Podemos dar por entendido que las variables se tienen que inicializar en 0 y que las variables después se tienen que mostrar como resultado. ¿Hasta ahí? ¿Alguna duda? Bueno. No, perfecto. Ahora este gráfico que yo mostré lo voy a comparar con el código que ustedes estuvieron leyendo. El código libro de Kernel Ritchie tiene el concepto de estado, ¿no? Tiene state como out y como in. Utiliza defines para definirlos. Podría haber utilizado, por ejemplo, enums, pero en esta época los defines eran más conocidos, más comunes, disculpen. Tiene el concepto de state, ¿sí? Y el state va mutando entre in y out, ¿sí? Se le va haciendo una asignación y va cambiando de in a out. Y en función de dónde esté, va a tener otros caminos y otras acciones. Como les decía acá al principio, se declaran las variables. Este state out se la inicializa como estado de salida, de comienzo, disculpen. Y estos son los contadores. Después se muestran los contadores. Número de línea, número de palabras y número de caracteres. Ahora, esta máquina de estado que yo dibujé, chicos, esta máquina de estado que dibujé, no es exactamente lo que está acá. ¿Sí? La versión que está acá en el Ritchie mantiene un estado, pero lo hace de una forma muy eficiente. El código es muy eficiente, es muy compacto. No repite cosas, evita repetir cosas. Fíjense, en el ciclo while, ¿cuántas veces aparece el incremento de NC? Una sola vez. ¿Y el incremento de NC está condicionado dentro del while? No. No importa qué carácter se lea, si está dentro del while, incrementa. La única razón para incrementar un carácter es que esté dentro del while. No está dentro de un if, ¿sí? Como estos tres if que están acá. Mientras que acá el NC aparece en todos lados. Aparece en cada una de las transiciones. Y está como condicionado. La verdad que la condición es como innecesaria porque se aplica para todo. El número de líneas sí está condicionado, el número de palabras está condicionado. Pero fíjense que el número de línea, ¿cuántas veces aparece en esta versión en código en C? Una sola. Y acá a la derecha, ¿cuántas veces aparece? ¿Dos? Dos. Una para cada estado. Para estado out y para estado in. El número de palabras sí aparece una sola vez en las dos versiones. ¿Qué significa? Que la versión de la izquierda está optimizada. No en tiempo, sino sobre todo en cantidad de líneas que se escribe. Está como factorizada para que sea más compacto. La versión del dibujo está más regularizada, más estandarizada. Repite más cosas, pero de una forma regular, ¿sí? Lo cual va a tener una ventaja que vamos a nombrar ahora. La versión menos compacta, ¿sí? La versión menos compacta es la que está a la derecha, pero es más regular. Fíjense, obviamente hay inicialización de variables, NL, NW, NC igual a 0, ¿lo ven? ¿Sí? Están esas inicializaciones, arrancamos por out, y tenemos el ciclo while con el C igual a getchar. Eso no cambió. El resultado que se imprime no cambió. Lo fuerte es el cambio que está acá adentro, ¿sí? Dentro del while. Y vamos de a poco. El while de la izquierda tiene llaves, ¿no ven? ¿Sí? Esas llaves agrupan la única sentencia que tiene while. While tiene una única sentencia, chicos, sintácticamente. Pero esa sentencia puede ser compuesta. En la versión de la izquierda está compuesta. ¿Por cuántas sentencias? ¿Cuántas sentencias tiene la llave del while? Una. ¿La ven? Termina en punto y coma. ¿La siguiente cuál es? Todo el otro if, ¿Cómo? todo ese if, ¿lo cuenta como una? Todo este if. ¿Dónde termina este if?
En el NL++. 2 renglones, ¿no? Así que, ¿cuántas sentencias vamos hasta ahora? 2. 2. ¿Tiene una sentencia más? ¿El if con el if cuenta como una sola? Es una sola, claro. El else no podría estar solo. Así que, a nivel directo, hay una única sentencia más, que es el if-else. ¿Lo ven? Entonces tiene 1, 2, 3. El incremento, el if a ver si es n y el if a ver si es espaciador. Este if tiene un else que adentro tiene un if. Está bien, pero a nivel sentencias son 3 sentencias, una secuencia de 3 sentencias. Las 3 se ejecutan siempre. Siempre se ejecuta el incremento, siempre se ejecuta el if. Esto está condicionado, pero la evaluación siempre se hace. Y siempre se evalúa este if, ¿no? Después lo que está adentro está condicionado, pero son 3. Vamos a la versión de la derecha. La versión de la derecha, ¿tiene llaves el while? No. ¿Está mal? No. ¿Cuántas sentencias tiene un while? Una sola. Y fíjense que esta versión tiene una sola sentencia, agrupada con las llaves. Estas llaves agrupan 3 sentencias. A la derecha, la versión del while tiene una única sentencia, como todo while tiene una sola sentencia, pero que no es compuesta, así que por eso las llaves no son necesarias. Esta única sentencia es este if, ¿sí? Que tiene asociado un else, pero es una única sentencia. Entonces ya sintácticamente la estructura cambia, ¿sí? Obviamente es como que la versión de la izquierda es más compacta, pero desde el punto de vista de eficiencia operativa es prácticamente lo mismo. La versión de la izquierda tiene 3 sentencias, la versión de la derecha tiene una única sentencia, pero es regular. Fíjense, la versión de la derecha es más fácil de entender, más larga, pero fácil de entender, es un poco subjetivo. Pero el if está condicionando el estado. El if pregunta primero en qué estado estamos. Podemos estar en out o en in. El else es el in, ¿sí? Otro estado no hay. Y los if anidados dentro del estado out y dentro del estado in están evaluando ¿qué? El carácter que se leyó. Entonces, lo que quiero marcar, chicos, es que es más regular esto. El ciclo while recorre el flujo. El if que está dentro del while, ¿qué evalúa? El estado. Y el if que está dentro del if, que está en el while, ¿qué evalúa? El carácter asociado a ese estado. Fíjense que son iguales. Tenemos si es el barra n, ¿sí? Tenemos si es uno de los otros espaciadores, el igual o el barra t, y si es otro, el else. En el otro estado, en el estado in, tenemos lo mismo, el barra n, los espaciadores, los otros espaciadores y el resto. Es más regular, es repetitivo pero más regular. ¿Qué hay adentro del while? El while recorre caracteres, flujo de caracteres. El if dentro del while evalúa estados. El if dentro de ese if evalúa carácter. Y las sentencias que están dentro de ese if, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Accionan, incrementan o la acción que tengamos definida. ¿Y qué más hacen aparte de accionar? Aparte de accionar, ¿qué más hacen? Esta es una acción, esta es otra acción, esta es otra acción. ¿Sí? ¿Qué más hacen aparte de accionar? Transicionan, cambian el estado. ¿Sí? Acá con state y con state. Yo lo que quiero marcar con esta versión más extensa, de vuelta es más regular, más extensa, que tenemos la posibilidad de automatizar esto. Significa que nosotros podemos escribir un algoritmo que, dado un diagrama de estado, escriba el programa por nosotros. De esta forma nosotros podríamos modelar gráficamente la máquina de estado y que después un programa, un algoritmo, haga por nosotros la codificación. ¿Sí? ¿Cuál sería
el algoritmo. El algoritmo básicamente te diría es escribir un while. Dentro de ese while, seleccionar en función de la cantidad de estados que tengamos. En este caso son 2, out e in. Dentro de cada estado, seleccionar en función de las clases de caracteres que tengamos. Barra n, los otros 2 espaciadores y el resto. Y dentro de cada uno de esas acciones, de esas transiciones, de esas evaluaciones por carácter, hacer las opciones, ejecutar las acciones asociadas. Y por último, cambiar de estado. Bueno, para eso hay programas que permiten esta traducción de una máquina de estado a lenguaje C. De esta forma, si nosotros tuviésemos que implementar el compilador para un lenguaje, lo podemos hacer dibujándolo, por así decirlo, y después un programa lo procesa, ese dibujo, para generar un programa en C, que va a terminar siendo el compilador. Esos programas se los conocen los más, ¿cómo decir? Los originales, no sé si la palabra original, pero los más populares en su momento y que generaron muchos derivados son el programa Lex y el programa Jack. Ese par de programas permiten analizar máquinas de estado y generar código en C para esas máquinas de estado. Y eso es lo que vamos a ver en el segundo cuatrimestre. Es decir, cómo nosotros podemos especificar el lenguaje de una forma, para la redundancia, formal, y a partir de esa especificación se puede generar el código en C automáticamente. Bien. Bueno, chicos, ¿consultas? No, por favor, creo que no. ¿Existe eso que dijo usted recién? De un algoritmo que con una imagen de, ¿cómo se dice? De la maqueta, te arma el código. Sí. La verdad es que hay como una notación no gráfica para la máquina de estado. Entonces, la máquina de estado no se la dibuja y después la toma, sino se la denota a la máquina de estado con una notación escrita. Esa notación se llama expresión regular. Entonces, una expresión regular es otra forma de representar una máquina de estado. Si uno escribe una expresión regular y la acción asociada, ya estos programas, por ejemplo el Lex, permite tomar esa máquina de estado y generar el código en C automáticamente. Sí, existen. ¿Sí? Lex es el original, después está la versión free, que es Flex. Y algo un poco más avanzado, que también vamos a ver, es Jack, que permite otras notaciones convertirlas también en parsers, en compiladores, si quieren. Si eso existe, y es lo que vamos a ver. ¿Qué otra consulta, chicos? Bueno. Para la próxima, lo que les pido es que lean sobre asociatividad de operadores. ¿Sí? Asociatividad de operadores. Eso está en el libro de Mochnik y de Kernel Rich. Lo pueden investigar de cualquier fuente, pero en esos 2 libros está. Asociatividad. Diferencienlo de los conceptos que estuvimos viendo, que eran precedencia, efecto de lado, orden de evaluación. Sobre todo estos, precedencia, orden de evaluación y asociatividad, se pueden confundir mucho, pero son completamente diferentes. Bueno, chicos, me quedo para cualquier consulta que puedan tener. Tengan muy buena semana. Perfecto, profe. Muchísimas gracias igualmente. Una buena semana. Gracias. Profe, sí, yo tengo una duda Sí. sobre, un poco atrasada, ¿viste? Sobre el make. No estaría pudiendo ejecutar las acciones de remove. Los RM. Sí, los RM. ¿Qué te dice? ¿Qué error te tiro? Como que no encuentra el destino. A ver. ¿Si puedes compartir? Sí, sí, puedo compartir. A ver. A ver, acá estoy. Bueno.
Este es el MyFile, que no solo tiene el RM. Disculpa un momentito, para que estoy. Perdóname, así te lo leo bien. Dame un momentito, por favor. Bueno, tenía el RM. Ah, sí, ya me acordé.